No, esto sí. Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias Reminiscencias del Acre, ciclo de conferencias de historia relacionadas precisamente a la Guerra del Acre que transmitimos cada lunes y jueves a través de las páginas de Facebook Guerra del Acre y también a través de la página de Facebook Guerra del Acre y la campaña de Manuripe. Comenzamos. Adelante, Mauricio, te cedo la palabra. Diego, muchas gracias. En realidad el día de hoy vamos a tener una conferencia bastante interesante y tenemos un invitado muy especial a quien lo vamos a presentar en realidad. Él es Diego Villar, es doctor en antropología por la Universidad de Buenos Aires, es también investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina y miembro del Centro de Investigaciones Históricas y Antropológicas de Santa Cruz de la Sierra. Es especializado en etnografía, etnología y etnohistoria del Chaco argentino y la Amazonía boliviana. Y en esta oportunidad, Diego Villar nos va a compartir una interesante investigación que también está pronto a tener en realidad un libro escrito que la verdad estamos muy deseosos de poderlo tener en nuestras manos, esperando que pase toda esta pandemia. El título de esta subconferencia del día de hoy se llama Barcos de vapor en la Guerra del Acre, una lectura antropológica. Así que, Diego, te cedemos el auditorio a tu disposición. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Maurice. Muchas gracias a Diego. Muchas gracias a Juan Alberto y también al resto de los participantes y oyentes del ciclo de conferencias que escuchamos con mi familia cada semana. Bueno, yo quiero comenzar con al menos dos aclaraciones. La primera es quizá un poco de autopromoción desvergonzada, y es que lo que voy a decir hoy es parte de un libro que acaba de salir, publicado en Santa Cruz de la Sierra, pero que todavía no se distribuye por razones de público conocimiento, ¿no? Con el tema de la cuarentena sé que está llegando a algunos lugares y a otros no. Pero bueno, lo que voy a decir hoy es una parte de este libro, que se llama Bolivia Vapor. No pasa. Y la segunda aclaración es que tiene que quedar claro que yo no soy historiador, sino antropólogo. Así que no creo realmente que hoy aprendan conmigo nada nuevo sobre la Guerra del Acre, nada que no sepan sobre la Guerra del Acre, sino que lo único que yo quiero proponer es una forma de lectura, una percepción antropológica, o una interpretación, o una forma de leer la información sobre una cuestión muy particular vinculada con la guerra, pero que no es necesariamente la de la Guerra del Acre, sino un problema bien específico, que es la conexión puntual entre una máquina, que son los barcos de vapor, una frontera, la frontera, como ustedes saben, entre Brasil y Bolivia, y una industria extractiva, que es la industria del caucho o de la goma, de la cual ya estuvieron hablando muchos de los participantes. Esta conexión entre estos tres fenómenos, o más bien las modulaciones singulares que adopta esa conexión, en este caso concreto, pone sobre la mesa un problema o un dato también muy singular, muy específico. Y es, como ustedes saben, que para el imaginario nacionalista boliviano, o en todo caso para el imaginario dominante, la Amazonía siempre fue un territorio periférico, marginal. Se trata, como también seguramente saben, de un sesgo o de un prejuicio de larga data, que identifica casi exclusivamente a lo boliviano con la civilización prehispánica andina, con el circuito minero de Potosí, etc. El punto es que, más allá de la presidencia boliviana a mediados del siglo XIX, recién hay un interés concreto y fuerte por la Amazonía con el boom del caucho, más o menos entre 1870 y 1920, digamos, grosso modo. Este boom cauchero o este boom gomero se propaga, y aquí viene la vinculación con los barcos, fundamentalmente por los grandes ríos del norte amazónico, el Madeira, el Mamoré, Beni, Orton, Madre de Dios, etc.
y se va conformando, como decía, una red fluvial para exportar la goma a puertos brasileños, primero Manaos y de allí a Europa. El problema es que esta exploración, esta ocupación, esta explotación y colonización de esa periferia selvática que hasta entonces era marginal, provoca o va a ir provocando una serie de conflictos limítrofes, tanto con el Perú, como en la zona de Inambari, como con el Brasil, justamente la Guerra del Acre. Que en realidad ambos conflictos fueron cubiertos por los conferencistas anteriores. Por lo tanto, las líneas generales del conflicto son bastante conocidas, son sabidas. En el Acre hay una presencia boliviana que es casi nominal, hay un pequeño manojo de caucheros, de militares, de funcionarios, y los siringueros brasileños poco a poco se aprovechan, van infiltrando la frontera, ocupan, colonizan, se instalan. Y luego, con la excusa de los impuestos que quiere cobrar la aduana boliviana, justamente, protagonizan tres oleadas de revueltas secesionistas entre 1999 y 1903, esperando que Brasil se mantenga al margen del conflicto, pero que finalmente intervenga, cosa que va a suceder por una razón muy simple que creo que tocó Pilar Gamarra en la conferencia pasada, es que el Acre produce el 60% de la goma de Brasil, o en ese momento al menos el Acre producía más de la mitad de la goma elástica que exportaba a Brasil. ¿Qué pasa con estos conflictos? Y sobre todo con el del Acre, que es el que nos interesa. Si uno lee las fuentes del período, pienso en José Aguirre Hacha, en Emilio Fernández, en el propio General Pando, Poznański e incluso Nicolás Suárez, no siempre resulta fácil reconstruir la atmósfera del conflicto acreano. Ciertamente hay actos de arrojo, de valentía, de coraje, y en esos actos se apoya fundamentalmente la memoria y la literatura más hagiográfica sobre la llamada epopeya acreana. Y sin embargo, también lo que nos muestran las fuentes es que lo que hay, más que una especie de epopeya, es lo que los franceses llaman drôle de guerre, una guerra extraña. Porque al evocar la guerra del Acre, justamente como decía antes, ciertamente se pueden evocar algunos momentos épicos, algunos episodios heroicos, más o menos espectaculares, alguna victoria ocasional, la batalla de Bahía, Bruno Racua tirando la flecha, quemando la barraca, etc. Pero en realidad la mayoría de las fuentes, o al menos eso es lo que me pasó a mí cuando las leí, transmiten una impresión más cruda, menos romántica y menos heroica definitivamente. Lo que yo encontré era que era una sensación muy concreta, y era que ante un inminente ataque que jamás se concreta, como en una novela de Graco, de Dino Buzzati, El desierto de los tártaros en la Amazonía, en el medio de la selva, las tropas regulares y los caucheros bolivianos se agotan en una espera deslucida, interminable, exasperante por momentos, en la que realmente mueren más soldados y más caucheros por el hambre y por las epidemias, de malaria obviamente, que en combate. Inmovilizados, los bolivianos calman la ansiedad esperando refuerzos, haciendo evacuaciones sanitarias, llevando a cabo acciones de pequeña escala. Fulano toma una barraca, Mengano incendia una choza, Sultano caza un chancho y consigue comidas para las tropas que estaban hambreadas. Y mientras tanto, las tropas se organizan, hacen el toque de diana, preparan la comida, atienden los enfermos.
se pelean entre sí, castigan a los borrachos y a los desertores, que había muchos también. Y lo que resalta en las fuentes muy, muy notoriamente es una especie de calidad burocrática de ese tiempo perdido. Las tropas pasan horas y días enteros haciendo partes de guerra, escribiendo cartas para reclamar sueldos atrasados, decidiendo cómo se vaya a llamar tal columna, quién forma parte de tal o cual piquete, etc. Y mientras tanto, como telón de fondo, todo el mundo, mientras la guerra se desenvuelve, sigue comerciando con la goma. Los siringueros pican goma, los vapores transportan goma, los partes de guerra revelan detalladamente, kilo por kilo, tonelada por tonelada, los envíos de goma. Ciertamente, de vez en cuando hay enfrentamientos militares, pero en general la sensación que me da, a mí al menos, es la de una guerra de desgaste, muy poco solemne, un poco tragicómica, e incluso vamos a ver por momentos casi bizarra o grotesca. Al trazar este cuadro singular del conflicto acreano, no ayuda, sin lugar a dudas, que no hay un enemigo nítido, porque la actitud de las fuerzas regulares brasileñas es ambivalente, es ambigua, y contribuye a reforzar esta sensación general de desconcierto, de extrañeza. Como no hay que olvidar que Bolivia y Brasil no están formalmente en guerra, es como que jamás se termina, todos los brasileños son rebeldes o todos los rebeldes son brasileños. Y de hecho, y esto me sorprendió, hay en las fuentes bastantes episodios, hay muchos episodios de civiles y militares brasileños colaborando con el destacamento boliviano, intercambiando, transportando alimento o mercadería, compartiendo información sobre los rebeldes acreanos, y como a mí me interesa en particular el tema naval, de hecho, vamos a ver que los brasileños en ocasiones hasta hunden más lanchas rebeldes o más embarcaciones rebeldes que los propios bolivianos. ¿Cuál es entonces el papel del barco de vapor en este conflicto, en este escenario singular? Bueno, unos años antes, para 1890, el vapor ya es la estrella de la colonización amazónica. Y hay una especie de carrera naval entre las principales firmas gomeras, Suárez, Braillard, Sailor, etc. El vapor es como un ícono de orden, de civilización, de progreso técnico, y con la guerra también de soberanía nacional. En la fase final del conflicto, con las tropas bolivianas sitiadas en Puerto Acre por el bloqueo que establecen los rebeldes, las lanchas privadas y estatales, la Iris, la Campa, la Cernambí, la Roca, la Esperanza, Huamanu, la 11 de octubre, la Inambari, etc., son fundamentales. Son fundamentales porque emprenden misiones de reconocimiento y comunicación, transportan el correo, los partes, las órdenes. Son fundamentales por razones logísticas, transportan las armas, las municiones, los alimentos que son indispensables. Son indispensables también por una cuestión sanitaria. En una guerra que, recordemos, tiene más bajas por malaria que por enfrentamientos militares, son las que evacúan a los heridos. Y son fundamentales también, como dije, por el aprovisionamiento. Son las que permiten conseguir el alimento que permite sostener la resistencia. De otra forma sería imposible. Y la literatura sobre la guerra del Acre de algún modo refleja esa deuda con los barcos de vapor. Y a modo de ejemplo voy a citar solamente dos líneas muy breves de Aguirre Hacha, ¿no? Quiero tan solo mostrar un ejemplo del homenaje que las crónicas rinden a las lanchas del Acre.
Dichosa surcaba la Inambari, agitando nuestra enseña tricolor, las majestuosas corrientes del Mamoré, que se retorcían desordenadamente, heridas por la poderosa rueda que las rechazaba con violencia para alejarse de ellas, dejando una prolongada estela en el centro del río. Fin de la cita. Pero ¿qué sucede? De nuevo, la singularidad. En este escenario tan único, tan específico del Acre, ¿qué pasa con los vapores? Por parte boliviana, en rigor, más allá de estas tareas logísticas que son fundamentales, yo creo, por lo que he leído, que el único vapor que real, concreta y efectivamente combate es la famosa lancha Iris. Y por momentos, de hecho, por largos momentos, de hecho, parece casi una guerra naval con un único barco, la Iris. Por lo tanto, tenemos que repasar, aunque sea brevemente, su historia, que es tan singular como el conflicto acreano. La Iris era propiedad de Artur Poznański, que era un joven austríaco de familia acomodada que estudia ingeniería naval en la Marina Austrohúngara y con tan solo 23 años parte a Sudamérica en busca de aventuras y hacer fortuna. Poznański luego se haría famoso y es una especie de espíritu renacentista. Se va a volver conocido por su arqueología del altiplano, sus estudios sobre Tiwanaku, por ser minerólogo, urbanista, lingüista, fotógrafo, antropólogo, cineasta e incluso, como se ve en la foto, el introductor del primer auto o el primer automóvil en Bolivia, que era un, según dicen, un Mercedes de 1906, modelo 1906. Bueno, Poznański tiene una lancha alemana que primero se llama Annie, después se rebautiza como Iris y se vuelve famosa con ese nombre. Cuando digo lancha estoy hablando de una embarcación de menos de 20 metros de vapor que carga unas 25 toneladas o unas 100 personas, y con esa embarcación Poznański se dedica a hacer flete con la goma entre Acre y Manaus. ¿Qué pasa? Cuando comienza la guerra, Poznański, sin dudarlo, elige lo que él llama la lucha desigual y homérica de Bolivia contra los negros, que son los rebeldes acreanos, los brasileños. Y de hecho escribe un libro en 1904 a donde cuenta esa experiencia bélica como un engranaje más o menos oficial, subrayo el más o menos, de la logística boliviana en el Acre. Entre otras aventuras, cuenta cuando lo enviaban cada varios días, literalmente. Estaban sitiadas por los rebeldes en Puerto Acre, y en una de esas expediciones está reaprovisionado, tiene que cortar el cable, logra escapar, pero él queda prisionero de los rebeldes acreanos. Los rebeldes intentan comprarle la lancha, intentan sobornarlo, hacen un simulacro de juzgamiento en el cual supuestamente lo van a fusilar. Bueno, la cosa es que Poznański logra finalmente sobornar a los guardias y huye. Escapa durante 3 días, hambriento, desnudo por la selva, enfermo, y en esta vía crucis, en sus palabras, logra finalmente regresar a Puerto Acre. Ahí tenemos una maqueta de la Iris. Bueno, sin embargo, cuando Poznański vuelve a Puerto Acre, no encuentra la Iris así, prístina, perfecta, sino que la encuentra dañada, agujereada, ametrallada por todos lados. ¿Qué había sucedido? En esencia de Poznański, la Iris había seguido haciendo aquellas salidas logísticas fundamentales para el esfuerzo boliviano, bajo el mando de un teniente coronel que se llama Fernández Molina. Aquí tenemos otra paradoja de este escenario tan singular de la Guerra del Acre.
porque vamos a ver que cuando la Iris efectivamente combate, lo hace sin su dueño y sin su cronista, aquella persona que la haría famosa. El punto es que la embarcación participa de varios enfrentamientos, no muy gloriosos, no muy notables, pero enfrentamientos al fin. El más memorable es cuando las tropas bolivianas deciden atacar una barraca brasileña que se llama Capoeiro. Y diseñan un plan que básicamente es el clásico movimiento de pinzas, ¿no? Por un lado, la lancha va a atacar por el río y por el otro lado, un destacamento terrestre que transporta la misma lancha y desciende antes, ataca la barraca por atrás. Pero en una escena medio tragicómica que casi parece de una película italiana, de estilo La Armada Brancaleone, lo que sucede en la realidad es que la tropa desembarca, se pone a almorzar, se pierde en la selva, y claro, cuando la Iris llega por el otro lado a atacar la barraca, está sola y los rebeldes la ametrallan agujereándola por todos lados. Con tanta mala suerte que, queriéndose retirar, la lancha encalla, queda atascada en el cieno, en el barro del río, y la están ametrallando por todos lados hasta que finalmente, con la sirena y el ruido del tiroteo, las tropas terrestres se orientan, logran llegar a la barraca, la atacan por atrás y definitivamente la capturan. No sin antes causar la única baja propia por el tiroteo entre los propios bolivianos. En fin, la Iris, aún destrozada, es un engranaje esencial, fundamental, de la estrategia boliviana del Acre. Tan esencial que el delegado Muñoz y el propio Poznański se convencen de que hay que reconstruirla y modernizarla en Europa. Y por lo tanto, Poznański parte con su lancha hacia el Atlántico por los ríos brasileños, como un agente privado, dice él, con bandera brasileña, bueno, recorriendo Manaos, Belém, ahí se desensambla la lancha, se mete en un barco más grande y se va hacia Alemania. Este es el plano que dibuja el propio Poznański en su libro de las reparaciones de la Iris. Reparaciones que suceden en un astillero que se llama Holtz, de Hamburgo. Allí se renueva el casco, se renueva el motor, se renuevan toda una serie de comodidades que tenía la lancha, luz eléctrica, máquina de hielo, ventiladores, muebles, cristalería de lujo. También armamento, que se puede ver en el plano, un cañón liviano y una ametralladora Maxim. Y en un falso fondo de la bodega, la Iris transporta una serie de municiones y de armas escondidas. Recordemos que tiene que volver, repitiendo ese mismo periplo, por los ríos brasileños hasta el Acre. Por lo tanto, las armas tienen que estar escondidas. Además, para el mantenimiento y el ensamble en Manaos de la lancha, se contrata a Wilhelm Holtz, que era el hijo del dueño del astillero alemán. En total, todo este asunto de la reconstrucción de la Iris cuesta 15.000 libras esterlinas, y según dice Poznański, para la época era una verdadera ganga. Al llegar a Brasil, comienza, como dice Poznański, una nueva serie de aventuras y peregrinaciones. Por un lado, tenemos la hostilidad de los brasileños, que apoya más o menos abiertamente a los rebeldes. Por el otro lado está el problema del armamento escondido, que al fin y al cabo, si fueran capturados, puede ser juzgado como contrabando. Y de hecho, para evitar problemas, Poznański cambia el nombre de la embarcación, le pone el nombre Mae de Agua, la madre del agua, y navega
de regreso bajo bandera brasileña. Además, por si fuera poco, el dinero que le promete el Estado boliviano no llega a Manaos, y Poznański tiene que hipotecar la lancha en Manaos mientras él con el ingenio alemán la ensamblan. Sin embargo, Neri, el gobernador de Manaos, sospecha, y cuando parten para volver hacia Puerto Acre, envía a un aviso. Un aviso es la palabra para designar un crucero pequeño, brasileño, de la Marina brasileña, que se llama el Cidade de Manaus, que es esta es la única foto que conseguí, para que intercepte a la Iris. El crucero la persigue a Poznański, dispara unos cañonazos, pero la Iris es más veloz, así que está a punto de escaparse, pero con los cañonazos le advierten que la van a hacer volar por el aire, así que se ve obligada a detenerse. Y ahí comienza una escena dantesca en la cual la tripulación comienza a tirar las armas por la borda, y Poznański y el ingeniero Holtz preparan explosivos para hacerla volar por el aire si los brasileños, cuando la abordan, encuentran las armas, porque iban a ser juzgados como espías o como contrabandistas. Según dice, era mejor morir que ser capturados con las armas ocultas. Finalmente, el Cidade de Manaus embiste a la Iris, la choca en el medio del río, se produce el abordaje, los marineros brasileños requisan y revisan toda la lancha, mientras los bolivianos están mirándose entre sí, listos para hacerla volar por el aire. Y los brasileños destrozan todo, según dice Poznański, pero no encuentran nada, no encuentran las armas. Poznański puede seguir viaje, y suceden otra serie de episodios curiosos, porque es como que los brasileños saben, pero no saben que él está jugando para Bolivia. Entonces lo acosan, lo persiguen, lo entorpecen todo lo que pueden, pero tampoco pueden detenerlo abiertamente sin una excusa válida. Poznański desarma la lancha, la vuelve a ensamblar, la hipoteca, la oculta. Bueno, finalmente, cuando logra navegar hacia Puerto Acre, no llega a tiempo. Y se entera en el río cuando se topa con otro vapor cargado de prisioneros bolivianos de la capitulación boliviana. No tiene sentido entonces ir a Puerto Acre, no tiene sentido la carrera hacia Puerto Acre. Y Poznański decide, en cambio, volver siguiendo a aquel vapor con el cual se había encontrado para tratar de ayudar a los prisioneros bolivianos. En otra escena memorable, o al menos llamativa, Poznański cuenta que la tripulación, para festejar el final de la guerra, gasta toda la costosa munición que había comprado en Europa para masacrar a un montón de caimanes y de peces y hacer un gran asado de festejo por el fin de las hostilidades. En Manaos, sin embargo, siguen los problemas, por más que haya terminado la guerra. ¿Qué pasa? La tripulación de la Iris, la tripulación boliviana de la Iris, exige y demanda el salario que se le adeuda de hace un año. Amenaza con denunciar la situación, y esto es peligroso porque los brasileños confiscarían la lancha y por ende descubrirían el armamento oculto. Poznański comienza febriles tratativas y finalmente logra reunir el dinero. Pero, como en todo buen drama, hay un traidor. Y como en casi todos los dramas, el traidor es el cocinero. Y el cocinero revela todo. Ahí se va todo al demonio. El gobernador de Manaos requisa la Iris, encuentran las armas y libran urgentemente una orden de captura para Poznański, que pasa a ser un contrabandista. Así termina la primera estadía de Poznański en Sudamérica, con un episodio, una especie de epílogo que es una farsa medio inverosímil, que parece una aventura de Salgari o un episodio de Tintín.
cuando Poznański se disfraza de capitán de un barco mercante alemán y lo va dirigiendo por el río, cuando es abordado por la gendarmería brasileña, que sube a investigar el barco buscando a Poznański, al prófugo Poznański. Entonces Poznański, con total sangre fría, los lleva por todo el barco para que busquen a Poznański. Repito, con total sangre fría, y los convence a los brasileños de que no está en el barco, y bueno, y los brasileños se van y lo dejan escapar a Europa. Mientras tanto, la tripulación de la Iris, que quedó en Manaos, sí es acusada de contrabando, pero finalmente es liberada en un proceso legal por medio de un habeas corpus. ¿Cuál es el destino de la Iris? Bueno, primero los brasileños la hunden, luego la reflotan y terminan comprándola por 9.000 libras. Yo encontré menciones al destino de la Iris en los documentos peruanos sobre el conflicto limítrofe con Bolivia, que es una compilación famosa de un abogado llamado Maurtua, muy completa de documentos. Rebautizada Maedagua, la Iris pasa a formar parte de la Marina brasileña e incluso participa de los conflictos limítrofes entre ya Brasil y Perú. Por otra parte, el gobierno boliviano finalmente le reconoce a Poznański 11.500 libras, que jamás paga. Y justamente el libro de 1904, Poznański lo escribe para demostrar públicamente la fortuna que ha perdido, no solo el lucro cesante, lo que no pudo trabajar en el caucho, sino que ha perdido su propia embarcación, y bueno, y por ende la justicia de su reclamo ante el esfuerzo que ha hecho por la causa nacional. Entonces, ¿qué hilo conductor, qué moraleja, o más bien qué enseñanza encontramos tras esta serie de aventuras exóticas de viajero, capitán, transportista, mercenario, corsario o por lo menos contrabandista? ¿Qué nos dice la historia pintoresca de Poznański y de la Iris? O al menos, ¿qué me dice a mí? Lo que yo leo tras la lancha que cambia de nombres, de dueños, porque también durante un tiempo pasa a ser propiedad del Bolivian Syndicate, del cual habló Pilar Gamarra la conferencia pasada. Repito, lo que yo leo detrás de esa serie de incidentes, de cambios de nombres, de cambios de dueños, de un mecánico alemán y un aventurero austríaco dispuestos a volarla por el aire, de los vapores que chocan en el río, de la traición del cocinero, es un hecho bastante evidente, obvio me parece a mí, y es que, claro, si uno lee la historiografía clásica sobre el conflicto, si uno busca en Google, Guerra del Acre, dice, esto es una guerra entre Bolivia y Brasil. Y sin embargo, esto es una imagen inexacta, o al menos un poco engañosa, que conviene relativizar o al menos matizar. ¿Por qué? Porque más allá de la dinámica singular de una guerra menor, en la que, repito, muere más gente de hambre o por malaria que en los enfrentamientos armados, lo que muestra la historia de Poznański, lo que muestra la historia de la Iris, es que la guerra está en buena medida mediatizada, privatizada o, como se dice ahora, tercerizada. En Bolivia, por caucheros, por tropas irregulares, por figuras como el propio Poznański, que más que un engranaje oficial del esfuerzo bélico nacional, parece una especie de corsario o una figura rara. De hecho, él mismo lo va a reconocer en publicaciones posteriores. Y en Brasil, por los secesionistas acreanos, que no son tampoco tropas regulares brasileñas. Sí sabemos, como creo que adelanté, que alguna o una parte de la maquinaria estatal brasileña apoya
la rebelión. Silverio Neri y Manaos apoyan abiertamente la causa secesionista, pero al mismo tiempo, en las propias crónicas bolivianas, y no son pocas noticias si se las busca, hay datos sobre lanchas brasileñas como la Leao, la Mapinguari, la Cerqueira Lima o la Isabel, que aprovisionan a las tropas bolivianas en Puerto Acre. Hay noticias de otra lancha que se llama la Leao, dirigida por un personaje que se llamaba Gentil Pereira, que incluso era candidato a diputado por Amazonas, por el estado de Amazonas, que no solo aprovisiona a los bolivianos durante el sitio, sino que incluso les da información sobre cuándo se prepara la rebelión de los secesionistas, e incluso les señala a algunos sospechosos que viajan al Acre para inflamar los ánimos justamente contra la administración boliviana. E incluso hay un episodio curioso, justamente, si volvemos a considerar el aspecto más naval del conflicto, que es que cuando sucede la llamada Expedición de los Poetas de Rodrigo de Carvalho, que es una de las facciones de los rebeldes, esta expedición se hace o se apropia de un vapor que se llama el Solimoes, y con ese vapor captura una lancha boliviana, que es la Alonso. La rebautizan como Ruy Barbosa y con 2 o 3 botes más arman una flotilla que es la que justamente bloquea Puerto Acre. No solamente bloquea a los bolivianos, sino que incluso saquean a un vapor brasileño que traía alimentos para las tropas bolivianas, el La Brea, lo que desemboca en la decisión de la Marina Oficial brasileña de enviar dos grandes vapores, el Akiri y el Afúa, que vemos aquí en la foto, el Afúa, bajo el mando de Antonio Emelio, que atacan a los rebeldes, provocan una enorme cantidad de bajas y echan a pique varias lanchas rebeldes, entre ellas la Entre Ríos del líder Maciel. O sea que en lo más parecido que tenemos a una batalla naval en el conflicto del Acre, la contienda es entre brasileños y brasileños. Y esto no lo cuentan los brasileños, lo cuenta alguien insospechado por su simpatía con la causa boliviana, como Irreacha. O sea, lo cuentan los propios bolivianos. Otra faceta muy evidente que podemos leer en las fuentes es que, esto lo dije antes, que la guerra jamás se desliga de una lógica mercantil. Podría decirse, de hecho, parafraseando la máxima famosa de Clausewitz, que la guerra del Acre es la continuación de la economía por otros medios. Si uno lee los partes oficiales, ve justamente eso, que mientras las tropas mueren por la malaria, de hambre o en los eventuales enfrentamientos, los vapores jamás dejan de transportar goma. La explotación cauchera entonces no es solo el disparador de la guerra del Acre, es la causa, es el telón de fondo. A nivel macro, encontramos la misma constatación cuando repasamos otras fuentes. Es decir, que la guerra está mediatizada, privatizada o tercerizada, siguiendo siempre la lógica de la industria cauchera. Y esto es perceptible, como dije, en otras fuentes, como por ejemplo los diarios del propio Nicolás Suárez. En efecto, si comparamos las gestas acreanas de Poznański y de Suárez, lo único que las diferencia es el ángulo de acercamiento o el ángulo de abstracción ante un mismo fenómeno, que es el de la mediación. En el caso de Poznański, en clave menor, personalizada, minimalista, y en el caso de Suárez, en clave mayor,
con una mirada más general, más abarcativa, más panorámica, si quieren, lo que ambos ponen sobre la mesa son reclamos de compensación económica disfrazado o envuelto en un reclamo de financiamiento, de participación en el esfuerzo bélico. Es decir, literalmente son facturas pasadas al Estado por su intervención decisiva en la guerra. Sobre todo, revelan lo que una historiadora que se llama Pilar García Jordán describió como el espejismo de la colonización amazónica. En otras palabras, lo que revelan estos testimonios es la dependencia total del Estado boliviano en actores privados para colonizar la Amazonía. Suárez, Bacadíes, Mariaca, Roca, etc. Mediadores o intermediarios que asumen un papel estratégico y que compensan o que se ven forzados a compensar las faltas de personal, de equipo, de comunicaciones del Estado boliviano. En tiempos de paz, Suárez es una especie de financista regional. Por ejemplo, cuando justamente el gobierno boliviano está negociando los límites con el Brasil, para ir a examinar las zonas de la discordia, tiene que alquilar un vapor. Y no encuentran otra forma que pedirle un préstamo a Suárez para que salga de garante y pague ese vapor, porque el gobierno brasileño no acepta las garantías del Estado boliviano. O sea que Suárez está financiando la cuestión limítrofe con Bolivia. Entre Brasil y Bolivia, perdón. En tiempos de guerra, Suárez, como todos saben, es una especie de comandante en el terreno. En el plano naval, por el papel estratégico en el aprovisionamiento y la logística de su flotilla de lanchas. Y en el plano terrestre, esto es más conocido porque participa personalmente y financiando una tropa informal que es la famosa Columna Porvenir, y luego ahí se sucede todo un problema, porque luego un militar que se llama Federico Román lo acusa de hacer todo esto por interés económico, y se produce una comedia de enredos en las cuales los familiares y los padrinos de Suárez y de Román se injurian e intercambian cartas ceremoniosas en diarios y folletines, y se acusan, se refutan, se calumnian, se ofenden, se retan a duelos, se citan y jamás se encuentran. En todo caso, lo que nos revelan los relatos de Poznański y de Suárez es el grado inusitado, por momentos tragicómico, en que el Estado boliviano depende de estos mediadores privados para ejercer la soberanía en la frontera amazónica. Es un escenario, entonces, el de la Guerra del Acre, en que se desdibuja por completo la frontera entre Brasil y Bolivia, pero también al mismo tiempo se desdibujan los límites entre lo público y lo privado, entre los combatientes regulares e irregulares, un escenario, en definitiva, en que todo parece definido por tonos grisáceos, por texturas, por matices, y en el cual una lógica maniquea con héroes y villanos bien definidos no tiene demasiado sentido. De ahí tal vez provenga la ambivalencia notoria que encontramos en las fuentes a la hora de identificar los actores bélicos. La guerra es como un juego de máscaras en que a los vecinos acreanos les importa poco lo que ordenan las lejanas capitales. La Paz, San Pablo, Río Janeiro quedan muy lejos. Los actores declaran una cosa y hacen otra. Manaos declara neutralidad, pero apoya la revuelta. Y los bolivianos y los brasileños, o algunos bolivianos y brasileños, como vimos, comercian entre ellos sin problemas. Los vapores brasileños, también vimos, atacan o auxilian alternativamente a los bolivianos y a los rebeldes. Y por el lado boliviano hay recriminaciones internas a la vez
a las figuras más destacadas del esfuerzo bélico, como Poznański y Suárez. Lo que conté de Federico Román acusando a Suárez se replica nuevamente a un nivel minimalista con las acusaciones del biógrafo Ponce Sanginés a Poznański, que dice básicamente lo mismo, que Poznański ha actuado por interés egoísta para beneficiarse económicamente. En definitiva, en un escenario pintoresco en el que Poznański califica a los brasileños de piratas, mientras él mismo, más que un engranaje oficial de la Marina Boliviana, cambia de banderas, cambia de financistas, cambia de identidades, cambia de nombres para los barcos, cambia de barcos. Y retrospectivamente, en otra publicación, en un boletín de la sociedad del Instituto de Tiwanaku, reconoce que casi lo linchan por ser contrabandista. En este escenario tan ambiguo, tan complejo y tan paradójico, podemos entender tal vez, y ahora trayendo casi a modo de epílogo los hilos de esta historia exótica mucho más cerca nuestro en el tiempo, la duplicidad o la ambigüedad que repercute en la forma diferente y diversa en que se han apropiado los diferentes vapores del conflicto acreano por parte de la historiografía regional. O sea, la forma en que la historia regional recuerda a algunas embarcaciones por algunas cosas y a otras no. Capturada por la María brasileña, como dije, fagocitada, canibalizada, incorporada al enemigo, la Iris, de alguna manera, se hunde en el olvido. Mientras que otros vapores contemporáneos de la epopeya acreana, pero con mucho menor involucramiento efectivo en el conflicto, por ejemplo el Tawamano, se quedan sacralizados en el panteón de la memoria colectiva. Así, transformado en una especie de ícono heroico de cuentos y novelas regionales, patrimonializado como artesanía para los turistas venianos, declarado reliquia histórica y monumento nacional por la Marina, el Tawamanu es reinventado como el buque insignia del esfuerzo bélico boliviano en el Acre. Y todavía custodia venerable desde lo alto de la costa de Ribera Alta la confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Gracias. Quiero, Diego, muy, muy interesante, muy oportuna en realidad la conferencia del día de hoy. Realmente me quedo muy sorprendido por la cantidad de embarcaciones que se han utilizado precisamente en todo este contexto. Antes de empezar la conferencia, yo te hacía la consulta, ¿no? ¿Qué pasó con la embarcación Andrés Muñoz, que precisamente estuvo en la última campaña del Acre, y que cuando termina la batalla de Puerto Alonso el 23 de enero de 1903, ven que muy cerca en realidad de lo que era Vuelta Empresa, se la ve una parte de la chimenea, se puede decir así, de esta embarcación. ¿No hay alguna referencia al respecto, Diego? He leído lo mismo, no tengo otra información que esa. De acuerdo. Que había quedado un vestigio en el río. No conozco otra fuente que hable de ella. De acuerdo. Y también algo que decíamos hace ratito también es dónde quedó la Iris, ¿no? Es una embarcación bastante emblemática para el tema de la guerra del Acre, por todas las secciones en las que ha intervenido, y al final creo que terminó en pugna entre el Brasil y el Perú. Claro, claro. Este abogado que se llama Maurtua, que era un gran compilador de documentos en las disputas de límites en este caso, entre Perú y Bolivia, pero trabajaba para la parte peruana, era un peruano, como decía, compiló una colección de documentos impresionante de más de 10 tomos, que es fundamental para entender toda la historia de la zona del Tambopata, del lado peruano, pero el Madre de Dios, y de la bajada andina hasta casi Ribera Alta del lado boliviano.
y él cuenta, o él no cuenta, sino que compila algunos documentos, algunos del propio gobernador Neri, el gobernador de Manaos, que estaba claramente apoyando a los rebeldes acreanos, que informan cómo la Iris justamente pasó a ser, bueno, fue rebautizada Mae de Agua por Poznanski, pero quedó con ese nombre y fue incorporada a la Marina brasileña. E incluso participa transportando a un general que cuyo nombre ahora no recuerdo, a un general brasileño, en las negociaciones por la zona de Dinambari, que está, bueno, justamente en la frontera. Pero paradójicamente queda al servicio de Brasil en su contienda limítrofe contra Perú. De acuerdo. Un detalle que no lo tenía un poco claro, Diego. Cuando se da la expedición de los poetas, ellos toman la embarcación del río Afuá, que era una embarcación brasilera, y ellos toman otra embarcación después. Sí, y la rebautizan, pero no el Afuá. Y Ya. conforman esa flotilla que después hunden los propios brasileños. Es en ese enfrentamiento que decía que se da Claro. entre Que es brasileños. básicamente, claro, que es el enfrentamiento naval, si no el único, el más grande. Cuando digo el único es porque es el único en el que intervienen vapores contra vapores. En los otros enfrentamientos, como en los que participa la Iris, casi siempre es un vapor contra una barraca, contra fuerzas terrestres. Vaya, interesante. Diego, Juan Alberto, no sé si existe algún comentario, algunas preguntas al respecto. Sí, tenemos un comentario de Marcelo Vizcarra Morales que dice: felicidades por la exposición, Diego, soy el modelista de la Iris. En realidad Qué es un bueno. hobby del cual habrá una publicación en un periódico en los próximos días. De todas Bueno, formas, un gusto que hayas empleado la fotografía en tu exposición. es una belleza la maqueta y me gustaría tener una, pero no, yo tengo una que es más rústica, que es esta, Esa es la Tahuamanú. del Tahuamano. Pero Sí, nunca he conseguido una tan bonita como la Iris que ha hecho él. Así que es un gusto que haya escuchado la charla. Miren, se puede ver por internet, son excelentes los modelos que hacen. excelente. Yo creo que habrá que promover tal vez una flota de las embarcaciones que han participado en el Acre, ¿no? Sería interesante, la verdad. Sí, sí. Pero sin embargo, solo si usted va a Riberalta, Alta, solo va a conseguir el Tahuamano, Sí, sí, que es la embarcación solamente oficial del conflicto boliviano-brasileño. eso es verdad. Bien, después tenemos a Augusto Jovito Torres que dice: gracias por hablarnos de esta importante etapa de nuestra historia. Y bueno, aquí hay una pregunta de Eric Portillo que dice: buenas noches, en la actualidad, ¿qué queda de la Iris? No lo sé. Como dije, hasta donde yo conozco, pude seguir los rastros de su integración a la Marina brasileña, pero no sé qué ha sido de ella luego de participar, como dije, en el conflicto por el Inambari. Debe haber sido desguazada, supongo, pero no lo sé con certeza, no puedo responderlo. Tenemos un comentario en la página Historias de Bolivia Documentos que dice, de Juan Carlos Soto Bueso, que dice: hermoso relato y retrato de la guerra del Acre, tan poco conocida. Muchas gracias. Gracias por escuchar. Muy bueno. Creo que nuestro auditorio se ha quedado sin palabras, porque la verdad es un tema interesante. Muy poco, la verdad, el tema del Acre de por sí es desconocido, pero hablar de embarcaciones realmente va mucho más allá del conocimiento simple del conflicto del Acre, y la verdad esto es completamente nuevo para mucha gente que en realidad está conociendo el tema del Acre. La verdad ha sido muy excelente. No sé si Juan Alberto, Diego, tenemos algún otro comentario más o alguna pregunta más. Bueno, hay que recalcar, ¿no?, que Bolivia le debe mucho a Artur Poznański. Obviamente, qué hombre más versátil. Se podría decir que ha vivido 1000 vidas en una, porque ha sido ingeniero naval, héroe de guerra,
constructor, urbanista, cineasta, fotógrafo, investigador, escritor, minero, explorador, Sí, empresario, sí, aventurero. sí, Y sí, bueno, en Bolivia se le conoce más por su faceta de paleontólogo, de antropólogo y de arqueólogo, ¿no? Por haber escrito el libro Tiwanaku, la cuna del hombre americano. Entonces, de hecho, cuando claro. uno va a Tiwanaku a hacer el recorrido guiado, los guías van citando a Artur Poznanski al hacer la explicación de cada uno de los puntos arqueológicos. Sí, Y, y bueno, es genial que en esta conferencia se haya destacado su figura y su rol en la Guerra del Acre con la lancha Iris. Muchas gracias, Diego. sí, sí, es una figura fascinante. Y bueno, como dije, introdujo el primer automóvil, presidió la comitiva boliviana al Congreso Internacional de Americanistas, a donde vamos los antropólogos cada tantos años, a antropólogos, historiadores, arqueólogos, filósofos, etcétera, a encontrarnos y a debatir cuestiones sobre Sudamérica o América en general. Poznansky presidió la comitiva boliviana al primer Congreso de Americanistas, filmaba en los años 20, filmaba películas, una película famosa de 1926, La Gloria de la Raza. Bueno, en fin, realizó un montón de excavaciones, era un arqueólogo reputado y también controvertido a veces. E incluso participó como perito judicial en juicios famosos como el de Polonia Méndez, que, bueno, una mujer indígena que asesina a su jefe, amante criollo. Es un hombre realmente renacentista, una figura polifacética y universal. Claro, y decidió tener a Bolivia como su hogar, que es lo más Sí, interesante, ¿no? claro. Una Hay relación una, de amor y odio, pero que finalmente se resolvió por el amor. Y está su casa en La Paz. en La Paz, está así, ahora es el Sí, Museo de Arqueología en la sí, ciudad de La Paz, es muy hermosa muestra de arquitectura, en realidad que ha sido la inspiración también para la construcción del estadio, del antiguo estadio Hernando Siles en la ciudad sí. de La Paz. La verdad, una persona muy interesante que ha dejado realmente huella importante. ¿Algo más tenemos, Diego? Juan Alberto, adelante, por favor. Juan Alberto. Juan Alberto. Bien, acá tenemos a Elvira Cárdenas, que nos dice: felicidades, Diego, gracias por transmitirnos esta fabulosa historia del Acre. Eh, Gracias. Juan, Juan de Dios Sánchez López nos dice: agradecimientos infinitos por la información. Tal vez como un dato curioso sería eh, comentar que el hijo de Poznansky también estuvo en la guerra del Chaco, ¿no? Se sabe que estuvo en kilómetro 7 y que volvió del extranjero justamente para pelear bajo bandera boliviana. Algo que podemos Hay rescatar. algunos, sí, sí, hay algunos eslabones entre ambas guerras. El Tahuamanu transportó tropas para Bolivia también. Sí. Eso fue en el periodo de la Guerra del Acre, trayendo justamente tropas del territorio nacional de colonias. Adelante, Diego. Digo, adelante, Juan. Bien, acá tenemos a Jaime González, una exposición, perdón, que nos dice una exposición sumamente interesante, que amplía el contexto de la guerra con información de tipo técnico. También soy modelista y felicitaciones por la réplica de la Iris. Interesante. Felicitaciones al autor, no a mí. Hay que destacar que la verdad esto está despertando interés en varios modelistas. En realidad, de repente podríamos promover alguna exposición interesante y conocer las embarcaciones, que por cierto, ¿no? Las embarcaciones de agua dulce no son las mismas que las embarcaciones de agua salada. En realidad, en el libro de Artur Poznansky cuenta que tuvieron que desarmar incluso parte Claro. del casco para llevar hasta Alemania, Hamburgo, en realidad, para luego reforzar el casco y hacer todos los procesos necesarios y luego volver otra vez en el mismo proceso hasta las aguas del Amazonas, ¿no? Realmente un trabajo impresionante porque no ha debido ser sencillo tomando en cuenta la tecnología que se tenía en aquella época, ¿no? No, no, desde ya. Y era así en efecto. Llegaba hasta Belén do Pará.
y ahí se desmontaba todo y se transportaba en un buque marino, justamente, hasta Europa. Impresionante, la verdad, toda una odisea también. Y el libro de Poznański realmente... Incluso se tenían que desmontar para cuando el... Bueno, es otra historia, pero cuando comienzan los vapores en Bolivia, toda la iniciativa viene por un norteamericano que es el coronel Church, que consigue fondos bolivianos, pero también británicos, para establecer una compañía de navegación. Trae el primer vapor, que es el Explorador, el primer vapor que surca los ríos bolivianos, y había cachuelas que simplemente no se podían pasar en vapor. Entonces había no solo que desmontarlos para pasar del Atlántico a la red amazónica de ríos, sino por algunas cachuelas, porque los vapores no podían pasar por ahí. De hecho, la compañía esa finalmente fracasa, por un lado por falta de dinero y por otro lado porque mientras están desmontando y preparando toda la estructura, que va paralela a la construcción del ferrocarril Madeira-Mamoré, bueno, muere una cantidad impresionante de obreros en San Antonio, del lado brasileño. Pero justamente había que desmontar los vapores. Efectivamente, ¿no? Toda una tarea titánica en realidad para ese tiempo. El libro de Arthur Poznański en realidad es un relato, es un libro de aventuras, parece una novela, la verdad. Cuando leí el tema de la traición también del cocinero alemán y cuando pasa la guarnición a la embarcación para buscar a Poznański, y Poznański también se hace al que está buscando a Poznański, ¿no? Claro, Y no es le una película. encuentra. Realmente es un relato impresionante. Y también cuando cruza el río, ¿no? En En horas otro de la momento casi se noche, ahoga, claro. casi se ahoga, efectivamente. Realmente muy interesante, es un libro realmente precioso, vale Sí. la pena leerlo. He visto que en algunas partes está circulando en PDF porque la verdad el libro ya es muy, muy escaso para poderlo adquirir. Vale la pena también la lectura de los pocos libros que tenemos en el tema de la guerra del Acre. La Sí. verdad, excelente, ¿no? Bien, Diego, bien, Juan Alberto, no sé si algo más tenemos al respecto. No, son todos los comentarios y preguntas que había. Diego, ya la verdad, muy emocionados con la conferencia del día de hoy, realmente sorprendido por la profundidad en este tema en particular, que realmente nos ha ilustrado para conocer el tema de las embarcaciones que se han utilizado en el periodo de la Guerra del Acre. Agradecido, Diego, la verdad, y prestos también para poder tener el libro pronto en nuestras manos y poder darle una lectura justamente con toda la ansia que tenemos. Felicitaciones, Diego, la verdad, agradecidos nosotros y muy honrados con tenerte en este espacio. Y te invitamos a dar tus palabras finales. Solo quiero agradecerles de nuevo por permitirme participar de un ciclo que escuchamos con mi familia todas las semanas porque nos interesa mucho el tema y porque nos gusta mucho la zona. Somos amantes de Ribera Alta. Qué bueno. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ustedes. La verdad que no se enamora de Ribera Alta, es una hermosa ciudad. No, Diego, tus y está palabras repleto de finales. barcos encima. ¿Verdad? Bien, agradecer a Diego Villar por su tiempo para darnos esta conferencia de su investigación, muy enriquecedora. Y como siempre, agradecer también a los internautas que nos siguen, que nos han seguido en esta conferencia y que nos siguen cada lunes y cada jueves. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, gracias, Diego. Juan Alberto. Agradecer a nuestro anfitrión del día de hoy por su exposición. Creo que estas exposiciones llegan en un momento muy importante, ya que nos encontramos escasos días de recordar nuestro aniversario patrio y al día siguiente el aniversario de nuestras Fuerzas Armadas. Y creo que esta exposición, para algunos como yo, van a surgir muchas dudas después de esto. Por ejemplo, sobre la verdadera creación o nacimiento de la Fuerza Naval o la Armada Boliviana, ¿no? Porque se dice que es más de más reciente creación y vemos que no es así porque nuestro país ya contaba con navíos. Muchas gracias por la exposición. Muchas Mm, gracias. Gracias, Juan Alberto. ¿Qué tenemos para
nuestra siguiente sesión. Ya estamos cerrando este ciclo en realidad. Bien, para el próximo lunes, 10 de agosto, tenemos la exposición de nuestro amigo Mauricio Cazorla con el tema la bibliografía de la guerra del Acre, perdón. Vamos a tratar de compartirle esta presentación. Ya habíamos hablado con María del Pilar. Esperemos que esto nos pueda resultar. Este 6 de agosto vamos a dejar un poco el espacio porque es feriado nacional. También nos vamos a tomar ese feriado, pero un poco me llama la atención el hecho del 6 de agosto de 1902 en Puerto Alonso, bueno, después llamado Puerto Acre, con todas las limitaciones, con todas las carencias que han tenido en el lugar, han tenido oportunidad de festejar justamente el 6 de agosto con una misa de campaña y con otras acciones también, que vale la pena también reconocer que mientras más lejos estaba la frontera, siempre se mantenía la unción patriótica. Así que gracias a todos los que nos han seguido. Gracias, Diego Villar, por esta exposición. Diego Rojas, también gracias por el apoyo, y Juan Alberto por todo este proceso que hemos estado llevando a través de este ciclo de conferencias. Nos vemos el próximo 10 de agosto en una nueva conferencia, ya en la recta final de lo que va a ser este periodo. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.